Buenas tardes, les saluda Carmen Aristegui, periodista mexicana. Le damos la bienvenida a las personas que están siguiendo esta señal en las diferentes plataformas y por supuesto gracias a El Faro, querido medio de comunicación salvadoreño que está convocando a este conversatorio que tendrá lugar a partir de este momento, gracias al Foro CAP virtual. Y bueno, pues este conversatorio que se titula Epidemia del autoritarismo, un título sugerente del cual estaremos hablando con nuestros invitados, del cual estaremos conversando con dos grandes personajes. Bueno, pues no requieren demasiada presentación porque ambos tienen una trayectoria muy importante en estos espacios. Estamos hablando de José Miguel Vidanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch y bueno, pues un defensor de derechos humanos de una larga historia. José Miguel, gracias por este enlace que compartimos en este momento. Un placer estar aquí en una excelente compañía. Gracias, José Miguel, y gracias a Claudia Paz y Paz, que es esta espléndida jurista, una profesional de larga trayectoria en su país y a nivel internacional, actualmente directora de CEGIL, Centro para la Justicia y Derecho Transicional para el Programa de Centroamérica y México. Y bueno, pues es también un gusto enorme, Claudia, que podamos estar en este encuentro con nuestros colegas que nos han convocado desde El Salvador, pero realmente para toda la región en este foro que, bueno, pues da mucha materia para hablar. Claudia, bienvenida al espacio. Gracias por estar aquí. Hola, Carmen. Buenas tardes. Hola, Buenas José tardes. Miguel. Gracias a los dos, José Miguel y Claudia. Bueno, pues el título no requiere mucha explicación. Estamos en un momento muy complejo para el planeta, un momento muy difícil, con una pandemia que está sacudiendo los cimientos de todo tipo. Estamos viviendo un trance realmente muy pues inquietante por sus dimensiones, un asunto de salud pública, un asunto de carácter económico, social y desde luego también va de la mano el tema de la circunstancia democrática de los países, nuestras libertades, nuestros derechos, los espasmos autoritarios o las consistencias autoritarias que se presentan en un contexto de esta naturaleza. Así que los invito, Claudia, José Miguel, a arrancar este foro y desde luego invitar al público, a la gente que está siguiendo esta señal, pues a que mande preguntas, reflexiones, puntos de vista. Compartir el asunto en este momento es muy importante, es vital que mantengamos fuerte, vigoroso el diálogo social, es fundamental que las personas, que los ciudadanos, que los que habitamos este planeta y esta región, pues tengamos la palabra y la discusión como una herramienta fundamental. Así que yo los invito, José Miguel, Claudia, a que arranquemos este conversatorio con una reflexión general que les pido precisamente de este tema. La epidemia del autoritarismo. Te pongo el balón, José Miguel, para que arranquemos con tu punto de vista sobre qué está pasando cuando hablamos de autoritarismo, qué está pasando cuando hablamos de esto que pues se parece epidemia en algunos sentidos. ¿Qué piensas de todo esto, José Miguel? Mira, Carmen, ante todo, muchas gracias por esta invitación y es realmente un privilegio estar con ustedes, tanto contigo, Carmen, como con Claudia, y al mismo tiempo en un evento que ha sido convocado por nada menos que por El Faro, que es un medio de comunicación y de investigación, más bien, periodístico, de los más serios que tenemos en toda América Latina. Yo creo que si uno mira lo que está ocurriendo en la región, desde el punto de vista de las libertades públicas, desde el punto de vista de lo que es el sistema democrático, lo cierto es que no debería sorprendernos la situación en la que nos encontramos, porque nuestras instituciones democráticas, y obviamente no estoy hablando de los regímenes ya derechamente dictatoriales que existen en la región, estoy hablando de aquellos donde contamos con instituciones democráticas. Esas instituciones democráticas son bastante débiles. Me refiero, cuando hablo de instituciones democráticas, fundamentalmente al Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene problemas, que muchas veces le falta velocidad, tarda años, a veces décadas en resolver materias, y muchas veces también no tiene la fuerza para defender sus fueros, para ser de fiscalizador, para
para impedir que se produzcan los abusos de poder por parte del Ejecutivo. Contamos con medios de comunicación. Yo te diría que esa es la principal virtud, el principal capital de toda la región, ¿no? Medios de comunicación y una sociedad civil vibrante, medios de comunicación que más o menos ejercen su independencia, tratan de fiscalizar, de exponer los abusos, de informar a la comunidad, a la población, de una manera independiente. Pero por eso mismo justamente están siempre en una situación, digamos, de peligro, de ataque. Hay muchos de nuestros mandatarios que han incorporado como parte normal de su léxico la frase acuñada por Trump. En realidad no sé si Trump la inventó o no, esto de las fake news, ¿no? Cada vez que a Trump no le gusta algo, dice noticias falsas, esas son fake news. Y hay varios mandatarios latinoamericanos que usan eso rutinariamente para descalificar a los medios de comunicación. Ahora bien, en una situación de emergencia, desde el punto de vista de la salud de todos nosotros, y con un virus que es letal, este no es un problema menor, los gobernantes tienen que restringir necesariamente y muy importante, temporalmente algunas libertades públicas. La principal de ellas es la libertad de circulación. Esto de que tenemos que estar aislados en nuestros hogares, no se permiten el derecho de reunión, se suspenden los conciertos, las manifestaciones, si había una elección pendiente, todo está un poco en stand-by, ¿no? O sea, pendiente, el calendario electoral en muchos de nuestros países se ha suspendido, todo eso pareciera natural. El problema está con aquellos gobernantes que le han dado un enfoque, si tú quieres, militar al problema, ¿no? Esto no puede ser visto como un problema militar. Esto es un problema de salud pública real, serio, donde no puede prestarse este contexto para que el gobernante acumule poder, para que concentre poder, para que desconozca los otros poderes del Estado. Incluso Carmen, nuestros congresos, nuestros parlamentos, no están acostumbrados, no estaban preparados para una situación de esta naturaleza. Hay varios que les ha tomado semanas decidir si pueden sesionar a distancia o no. Y hay algunos donde incluso luego de autorizar las sesiones a distancia, como es el caso de Colombia, ahora en cambio pareciera que van a tener que suspenderlas porque no hay claridad desde el punto de vista jurídico si pueden seguir sesionando de esa manera. Con lo cual tú dejas a un poder ejecutivo casi omnipotente, ¿no? Donde no hay ese esfuerzo de contrapeso. Yo creo que en este cuadro tan especial, sumarle una pandemia en este contexto nos pilla a todos nosotros muy mal parados y se presta para un contexto de abuso. ¿De abuso por qué? Porque el control, por ejemplo, de la restricción vehicular, las restricciones de circulación, ¿quiénes las hacen? La fuerza pública. ¿Y qué récord tiene la fuerza pública en América Latina? Pobre, en muchos sitios deplorable, de abusos, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, de brutalidad policial. Pero son ellos con los que tenemos que entendernos, interactuar, cuando se trata de restricciones a la libertad ambulatoria, a la libertad de circulación. Las tentaciones de los gobernantes por restringir la libertad de expresión. Hay varios ejemplos en América Latina, ya los veremos, de no solo acusar a los medios de fake news, es decir, de propagar noticias falsas, sino al mismo tiempo de intentar limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Otra tentación que existe es inmiscuirse o penetrar en nuestra privacidad, ¿no? Con la justificación, que parece razonable, por cierto, de intentar buscar mantener un control del movimiento de algunos de los ciudadanos
especialmente aquellos que pueden ser sospechosos de tener el virus, porque provienen de una región o porque están viajando del extranjero y están obligados a mantener una cuarentena. Y eso está todo muy bien, pero si no existe protección real, genuina y eficaz de los datos personales, eso sí se puede prestar para invasión a la privacidad de todos y sobre todo, ¿cuánto va a durar esto? Si se entiende que esto es absolutamente temporal, estas restricciones, y luego cuando se supere esta emergencia volveríamos a la normalidad. Y en el caso, por ejemplo, de los datos personales, ¿quién se queda con esos datos? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se administran? ¿Cómo evitar que se preste todo esto para abusos? En pocas palabras, y con esto termino, los riesgos que estamos enfrentando, los enormes desafíos, además absolutamente impredecible, porque esto es un contexto que no estaba en la agenda de nadie, nos lleva a, yo creo, lamentablemente, a mayores restricciones a las libertades públicas, a los derechos fundamentales, y no es un ejercicio de expansión de lo que es el disfrute, el goce de las libertades y los derechos ciudadanos, y por supuesto una oportunidad para fortalecer la democracia desde el punto de vista de la fiscalización. Aquí hay que dar una pelea para, incluso en la emergencia que representa la pandemia, que hay que reconocer que, insisto, es un problema real, no es ficticio, no es como dice Bolsonaro, el presidente de Brasil, un pequeño resfrío que no debería alarmar a nadie. No es eso, es algo serio. Pero incluso en pandemia hay que hacer grandes esfuerzos por preservar estas libertades que nos ha costado mucho lograr, conquistar, y asegurarse de que el Estado de Derecho, que las reglas del juego democrático se mantengan intactas. Ni más ni menos que ese es el eje principal de todo esto. Precisamente un conversatorio con estas características tiene que ver con estas preocupaciones y con esta necesidad de refrendar esencialmente los derechos humanos, refrendar nuestras libertades y, bueno, pues mantener vigilante a la sociedad y a los medios de comunicación del ejercicio del poder político en esta región del mundo. Claudia Paz y Paz, bueno, pues te escuchamos a ti. ¿A ti qué te dice la frase, la epidemia del autoritarismo? ¿Da para eso? ¿Da para que consideremos que el autoritarismo está en fase epidémica? ¿Qué piensas? Creo que tenemos que entender que el contexto de la pandemia del COVID-19 ocurre en un escenario donde, al menos en la región, en Mesoamérica, las democracias y el Estado de Derecho ya estaban debilitados, como mencionaba José Miguel. Es decir, la situación del autoritarismo en Nicaragua, la situación de graves violaciones a los derechos humanos se incrementó a partir del 18 de abril del 2018. De la misma forma, en Honduras, con serios problemas respecto del Estado de Derecho, la independencia de poderes, la reciente expulsión de la Maxi. En Guatemala también el debilitamiento de la independencia judicial, el abierto desacato a órdenes judiciales de los más altos tribunales por el Congreso y en el gobierno anterior incluso por el Ejecutivo, nos pintan un escenario donde la pandemia lo que ha hecho es permitir que los derechos humanos se restrinjan aún en un mayor grado y de una forma, si se puede, más arbitraria de como estaba ocurriendo anteriormente, y, y viendo como un escenario global en la región, creo que tenemos tres escenarios. Uno, por ejemplo, en Nicaragua, donde lo que vemos es la ausencia absoluta de medidas eh, sanitarias por parte del presidente y la vicepresidenta, lo que coloca en gravísimo riesgo la salud de las y los ciudadanos y sobre todo de los médicos, enfermeras, incluso a contrario de lo que sugieren las entidades de protección de la salud como la OMS y la OPS, prohibir el uso de mascarillas.
con lo cual el incremento del número de personas con contagio, el número de personas de fallecidos ha sido extremadamente alto sin que tengamos realmente información fiable de hasta dónde ha llegado la pandemia, pasando a escenarios en el que yo pondría Guatemala, donde no solo se han restringido los derechos humanos, sino que en este contexto se ha continuado y profundizado el debilitamiento de las instituciones democráticas, con, por ejemplo, ataques directos al Procurador de Derechos Humanos por denunciar o actos de corrupción o medidas sanitarias que sobrepasan los límites del poder de regulación del Ejecutivo o la negación de el derecho a la salud de algunos ciudadanos o, como mencionaba hace un momento, el abierto desacato a organismos del Estado y la emisión, por ejemplo, de estados de excepción que no se justifican en la pandemia, sino en situaciones de ingobernabilidad, pero que también son expresiones del autoritarismo, a lo que yo llamaría el extremo, como es lo que ha ocurrido en El Salvador, que se ha utilizado la pandemia y la necesidad que, como mencionaba José Miguel, de imponer medidas sanitarias que pueden restringir derechos humanos, porque en el derecho internacional de los derechos humanos no es que no se puedan limitar los derechos, siempre en un balance de cuál derecho prevalece y respetando, por supuesto, los principios de proporcionalidad, de necesidad, de excepcionalidad y temporalidad. Pero yo ponía de ejemplo El Salvador porque con la excusa de la pandemia se han restringido exagerada y arbitrariamente las libertades de las y los ciudadanos salvadoreños. En algún momento hubo más de 2.000 personas detenidas. Se ha negado el acceso a la información. Durante la situación de detención, pues no solo no se ha evitado el contagio, sino se ha propiciado el contagio. Y también declaraciones que son para mí la máxima expresión del autoritarismo del presidente de El Salvador, diciendo que no va a acatar la orden, en este caso, de la Sala del Tribunal Constitucional. Y también, y aquí pondría México, situaciones donde las restricciones sanitarias también han producido detenciones arbitrarias, situaciones de tortura, muertes bajo custodia, y un triste y terrible ejemplo de esto es, por ejemplo, la muerte de Giovanni López. Yo dejaría ahí ese panorama general de la situación de la región, que por supuesto es sumamente preocupante, porque en un momento donde los estados tendrían que estar preocupados por proveer de salud y garantizar el acceso a la atención médica a todas las y los ciudadanos, no solo vemos lo contrario, estas señales incrementadas del autoritarismo, sino también, y seguramente esto lo vamos a conversar, se ha convertido en un espacio tristemente, para la corrupción y el saqueo de bienes públicos cuando más necesita la población del apoyo y la protección de los estados. Pues sí, tenemos un mapa muy diverso en toda esta región, desde luego. Trataremos de que estos minutos puedan rendir para detenernos en el mayor número de casos posibles, para poder ilustrar, propongo, Claudia, José Miguel, exactamente el tipo de cosas que se están viviendo en este instante. Creo que estaremos de acuerdo, Claudia, José Miguel, en que nuestros anfitriones, quienes nos están invitando a este conversatorio desde El Salvador con El Faro, este gran medio de comunicación, sin duda uno de los más importantes y serios de toda la región, con un trabajo de investigación periodística a toda prueba de muchos años. Bueno, hoy mismo están sufriendo y viviendo situaciones que se pueden repetir en otros lugares de la región. Hoy, si nos detenemos, José Miguel, en lo que sucede con los colegas del Faro, vemos cómo hay un mecanismo o varios mecanismos de hostigamiento, hay varios mecanismos de casi persecución, tendríamos que decirlo, porque no es cualquier cosa que le caiga a un medio de comunicación 5 auditorías fiscales, no es cualquier cosa que puedan recibir señalamientos, acusaciones,
que tienen el propósito de dañar reputacionalmente al medio y a los periodistas, con señalamientos que, si bien ya fueron esclarecidos, y no los quiero repetir para no ahondar en esta circunstancia, acaban siendo elementos muy fuertes que incluso dañan al medio, dañan los periodistas y también inhiben a las voces que pudieran manifestarse en contra de estas persecuciones, porque es de tal virulencia el tipo de ataques que se puedan vivir desde redes sociales, con los trolls, con los bots, con la automatización. Es una herramienta muy poderosa y muy dañina para periodistas, para activistas, para defensores de derechos humanos y, para decirle una palabra, dañino para la democracia, José Miguel. El caso del Faro, pues tristemente para nuestros colegas de este medio que nos convoca, pues es un caso que se erige como emblemático del tipo de situaciones que en otros lugares de la región también están ocurriendo. Así es, lamentablemente, las condiciones, la situación que vive el Faro y también otros medios de comunicación, hay otro que se llama Gato Encerrado, que también hace un trabajo muy serio y riguroso, y los medios tradicionales sufren estos ataques constantes por parte del gobierno de El Salvador. Yo creo que hay algo que hay que destacar. El Salvador es una democracia. A pesar de Bukele, es una democracia. El problema de El Salvador hoy día tiene un solo nombre, y ese es el de Bukele. Bukele es un déspota. El Economist, que es un medio de comunicación globalmente influyente y muy respetado, lo calificaba como un dictador millennial, ¿no? Como un joven dictador que está desarrollando estas aptitudes en este instante. Y está aprovechando al máximo la pandemia para acumular poder, para ejercer el poder de una manera despótica. Mira, Bukele pertenece a ese tipo de populista mesiánico latinoamericano, caudillo, que cree que la legitimidad de origen, es decir, el haber sido elegido en votación popular sin fraude, le da licencia para gobernar el país de la manera como se le antoja, ¿no? Él no entiende ni quiere entender el concepto de Estado de Derecho, es decir, que él juega un rol en un sistema donde hay otros poderes y otras instancias que también deben desarrollar un papel en una sociedad abierta, en una sociedad democrática. Este señor, de una manera muy civilina, utiliza no solo las redes sociales, es campeón del Twitter y está todo el día y gobierna por Twitter, ¿no? Gobierna en campaña además, tiene el mismo método de Chávez. Hay mucha similitud entre Chávez y Bukele, mucha. Su relación con los medios de comunicación, su relación con la sociedad civil, su afán por hacer tabla rasa respecto de las instituciones democráticas salvadoreñas, que es una democracia, yo diría, joven, pero que ha logrado echar raíces. Y es que lo formidable de El Salvador es que, a diferencia de los vecinos, uno encuentra allí un poder judicial en cabeza de una sala constitucional de la Suprema Corte que está dispuesta a dar la pelea y que tiene unos fallos que son impecables desde el punto de vista jurídico y que defienden constantemente la Constitución democrática de El Salvador. Tiene unos medios de comunicación encabezados por el Faro y otros que también siguen haciendo periodismo de investigación. Y también obviamente cuenta con una sociedad civil que es muy activa y que cumple un rol muy importante en la denuncia y en el examen de lo que son las prácticas y las políticas estatales. En esas circunstancias, el gobierno de Bukele lo que está intentando hacer es acumular poder, concentrarlo, debilitar a los otros actores políticos y actores sociales y utilizar las redes, utilizar por ejemplo, en el caso del Faro, se valen
de una página llamada La Página, ¿no? Que es la que se encarga de estas campañas de desprestigio, donde se generan rumores y acusaciones completamente infundadas para intentar dañar o desacreditar a quienes critican al gobierno. Y el presidente está detrás de todo esto, con sus colaboradores, ¿no? Yo creo que obviamente esto le hace un gran daño a la credibilidad del juego democrático, lo que está ocurriendo en El Salvador. Insisto, la buena noticia es que hay instancias democráticas que están dispuestas a pelear sus fueros, a defenderse. Pero lo lamentable ha sido el silencio, en gran medida, de la comunidad internacional, no de los medios. En esto creo que tanto el Washington Post como el Economist, como el New York Times y todos los grandes medios europeos tienen clarísima la película de lo que está ocurriendo en El Salvador. Sin embargo, quien brilla por su ausencia en esto es, por ejemplo, la OEA o el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que tiene el mandato y la obligación de proteger el sistema democrático y el Estado de Derecho. Sin embargo, para él, al igual que para el Departamento de Estado de Trump, existen solo 3 países en América Latina: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Son los únicos 3 en los que, si tú te fijas, el récord del secretario general está concentrado única y exclusivamente a criticar a esos 3 gobiernos, con justas razones, con plenas justificaciones, porque se trata de 3 dictaduras. Ahí no hay, yo diría, se ha perdido siquiera toda fachada de democracia. Sin embargo, la tarea de un órgano como la OEA y su secretario general es defender los valores democráticos, sin doble estándar, independientemente de la ideología de aquel que esté en el poder. Ese vacío, ese silencio de la OEA, del gobierno de los Estados Unidos, que tiene mucha influencia en Centroamérica, creo que le ha hecho gran daño, porque le ha permitido a este señor Bukele seguir avanzando y avanzando en sus estrategias confrontacionales, propagandísticas, dirigidas a limitar el juego democrático y creo yo, y no creo estar equivocado, por lo menos esas fueron las declaraciones que inicialmente dio el vicepresidente, el señor Ulloa, el vicepresidente de Bukele, en un programa de televisión que se llama Frente a Frente, donde sugirió abiertamente la idea de, si cuentan con los votos necesarios, llegar a modificar en su momento la constitución política, entre otras razones, para permitir la reelección futura, que es cuestión que está actualmente prohibida en el texto constitucional, del actual gobernante. Él se encargó de decir que si cuentan con los votos, si tienen el apoyo popular, podrían avanzar en esa dirección. Algo que obviamente es muy peligroso. Esta película populista, mesiánica, la hemos visto ya varias veces en América Latina y normalmente termina mal. Claudia Paz y Paz, sobre este tema, bueno, entiendo que también has podido conocer de forma directa la circunstancia por la que atraviesa El Salvador y los medios de comunicación en particular, a reserva de que, bueno, hay muchos asuntos en toda la región, pero aquí hay un tema que ejemplifica muy claramente el tipo de cosas de las que estamos aquí discutiendo. Apenas vimos en febrero esta insólita irrupción en el Congreso salvadoreño, precisamente de militares y de policías para presionar al Congreso, una estampa bastante difundida mundialmente, entre otras cosas. Creo que vale la pena detenernos, sobre todo por lo que significa, lo que puede significar para un país, lo que representa para un país el asedio a medios de comunicación, el asedio desde el ámbito de gobierno y de poder, pues a los medios de comunicación, desde son enemigos del pueblo en voz de Donald Trump, ahí para abajo tenemos una galería de expresiones autoritarias que tratan de dañar y dañan finalmente pues la propia existencia de medios de comunicación que, como podemos coincidir, son factor fundamental para la vida democrática. ¿Qué te dice el caso salvadoreño y el caso del Faro, Claudia? Sí, yo quisiera retomar esa imagen que tú nos recuerdas de
el presidente entrando, irrumpiendo en la asamblea rodeado del ejército. Y lo quiero recordar porque no podemos olvidar que en la región somos países con guerras civiles muy recientes, donde los militares y los ejércitos fueron los máximos violadores de derechos humanos. Entonces, una imagen como esa para las y los ciudadanos centroamericanos inmediatamente nos recuerda ese pasado reciente de situaciones donde desafortunadamente no vivimos eh, ningún Estado de Derecho, y eso acaba de cambiar recién en los años 90. Entonces creo que es terrible por lo que significa para la democracia, para el Estado de Derecho, pero en nuestros contextos es aún más grave porque es como traer a la memoria colectiva el autoritarismo y las graves violaciones de derechos humanos que generaron terror. Junto a eso, lo que tú me preguntas, Carmen, creo que es muy desafortunado lo que le está ocurriendo a un medio de comunicación independiente, a una voz crítica que ha documentado casos, por ejemplo, de grave corrupción que han ocurrido en El Salvador. Y quizás mencionar dos puntos eh, alrededor de este tema. Uno es que desafortunadamente esta conducta que vemos respecto del Faro, que vimos también respecto Factum o que ha sufrido también Gato Encerrado, es una forma en que el presidente Bukele reacciona frente a cualquier voz disidente. Las organizaciones de mujeres, las feministas, han sufrido también este acoso en redes. Las y los defensores de derechos humanos han sufrido de este acoso. Y en un país que tiene tanta popularidad del presidente, a pesar de estas expresiones autoritarias y también de casos de corrupción que se han denunciado recientemente, pero es así, él tiene muchísimo respaldo popular. No es poca cosa que en Twitter tache a una persona de enemiga del gobierno o la estigmatice frente a la ciudadanía. Y quisiera también agregar, porque en este caso, desafortunadamente tú y yo lo hemos vivido en México, creemos que se extiende también a otro tipo de violaciones de derechos humanos. Creemos que podría estar ocurriendo junto con la estigmatización, con casos de criminalización que son sumamente graves, si es que la fiscalía no marca su independencia o si es que hay jueces que no ejercen también su independencia, puede llevar, por supuesto, a la autocensura o a la privación arbitraria de libertad de defensores, defensoras de derechos humanos y de periodistas. Pero sí es una situación en la que creo que como defensoras y defensores de derechos humanos, como organismos regionales que vemos el tema, debemos de ponerle atención, y coincido con José Miguel, que es algo sobre lo que, por ejemplo, los relatores de libertad de expresión, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de Naciones Unidas, deben de pronunciarse, porque quisiéramos decir que este es el final, pero yo no lo veo así. Este es el principio de un proceso de ataques a defensores, a periodistas, a todo aquel que disienta y que pueda romper esa imagen de perfección que se quiere dar a través de las redes sociales, de que el presidente está resolviendo problemas, de que se está garantizando la seguridad o la salud de la población, mientras que existen hechos que claramente demuestran que no es así. Pues podemos estar muchísimo tiempo y deberemos dedicarle muchísimo tiempo a discutir y analizar precisamente casos específicos. Bueno, desde luego El Salvador es uno de ellos muy notable. Ya mencioné algunos otros países, está Nicaragua, está Honduras, qué pasa en Guatemala, qué pasa en Venezuela, qué sucede en Argentina, qué pasa en México, Brasil, Bolivia, Cuba, en fin, esta región maravillosa y diversa que tiene tantos ángulos para seguir analizados. Les propongo que vayamos incorporando algunas
algunas de las reflexiones que amablemente las personas que están siguiendo el conversatorio nos están enviando. Gracias y saludos a todos los países y personas que se están enlazando en esta señal que nos convoca el Faro para hablar precisamente de la epidemia del autoritarismo. Tomo una reflexión y una pregunta para lanzar, José Miguel, y seguir reflexionando. Nos dice Karina García, saludos Karina y gracias por el mensaje. El autoritarismo no existe porque sí, tiene objetivos. Pregunto a los miembros del panel si han relacionado esta tendencia de autoritarismo con intenciones de llevar a cabo aprobación de políticas, leyes, préstamos millonarios sin que haya oposición. Gran tema. José Miguel, ¿qué dices? Mira, gran pregunta la de Karina, porque le voy a contestar con una cuestión fáctica que creo que responde la pregunta. En el caso de El Salvador, sin ir más lejos, el estado de emergencia y la cuarentena y las medidas se adoptan en el mes de marzo, obviamente con la concurrencia, con la participación, de acuerdo a la Constitución, de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué ocurre? Durante la emergencia, la ley le autoriza al Ejecutivo a hacer compras para enfrentar la pandemia, la emergencia, la crisis humanitaria, sin tener que hacer concurso, sin tener que hacer una propuesta pública y que, por ejemplo, uno diga, mire, voy a comprar máscaras, vamos a comprar ventiladores, vamos a comprar medicinas para enfrentar la pandemia y lo vamos a hacer como se hacen usualmente estas cosas, con transparencia y con un concurso público para que haya distintas compañías, corporaciones que hagan sus ofertas. Como estamos en emergencia, el Ejecutivo está autorizado para comprar directamente a quien ellos consideren que hace la mejor oferta, sin mayores concursos. Pero luego tienen que rendirle cuentas a la Asamblea Legislativa de cómo gastaron la plata. Bueno, en el caso de El Salvador, una de las razones, probablemente la principal, por la cual no se le dio la renovación del estado de emergencia a Bukele, es porque no entregaba los informes, rindiendo de cuentas, a la Asamblea Legislativa de cómo se había gastado la plata. Estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Y mientras no le daban esa información a la Asamblea, por un mandato constitucional, no le puede seguir renovando como un cheque en blanco al Ejecutivo el estado de emergencia. Pues, ¿qué es lo que hizo Bukele? Renovó el estado de emergencia por decreto. Dijo, si la Asamblea no lo renueva, lo renuevo yo. Soy el presidente. Y a partir de eso, él arma unos dramas, unos dramas públicos, manipula todo, dice que él lo hace esto por la salud de la población. Felizmente, la Suprema Corte le anuló estos decretos porque violaban la Constitución. Pero efectivamente, lo que persiguen estos gobernantes autoritarios es buscar maneras para evitar la rendición de cuentas, buscar maneras para evitar informar, que tengan que transparentar sus actividades, sus negocios, sus conflictos de intereses, el nepotismo con que muchas veces gobiernan, el abuso de poder. Es eso lo que está en juego. De lo que se trata es gobernar a la antigua, como un caudillo. Ahora bien, felizmente hemos avanzado y poco a poco, y la gente y la población en general no está dispuesta a entregar un cheque en blanco. Por eso es que se producen estas tensiones. Y por eso es que, a pesar de la popularidad del gobernante, que puede tenerla, aunque la popularidad sabemos cómo oscila, Fujimori en sus momentos, en los 90, fue enormemente popular, tremendamente popular. Pero luego, sobre la base precisamente de las denuncias sobre corrupción, abusos de poder, violaciones a los derechos humanos, fue gradualmente perdiendo esa popularidad al punto que finalmente huyó del país y se vio obligado a renunciar vía fax desde Indonesia, para luego finalmente ser extraditado desde Chile
y hoy día está cumpliendo una pena por 25 años de prisión, de privación de la libertad, por violaciones a los derechos humanos y por hechos de corrupción. Yo creo que este tipo de prácticas, tarde o temprano, se enfrenta a la rendición de cuentas, se enfrenta a los mecanismos que se han diseñado para procesar y para castigar el abuso de poder. Pero la transición, esa convivencia con un líder populista, autoritario, que se inspira aparentemente en un poder divino, como es el caso de Bukele, porque cuando Claudia describía la invasión militar al Congreso, Bukele estuvo allí sentado en la testera, en el sillón del presidente del Congreso, en silencio durante algunos minutos, y según él se estaba comunicando nada menos que con Dios. Y Dios le aconsejó, mientras él estaba rodeado de militares con armas largas en la plenaria del Congreso, le aconsejó que fuera paciente, para suerte de todos los que estaban allí, ¿no? Felizmente Dios le dio sabios consejos al señor Bukele y según él, porque no tenemos más información que esto, no podemos constatarlo, Dios le dijo, dale una semana más al Congreso para que te aprueben, te autoricen a contraer un préstamo de 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Desarrollo. Bueno, eso es parte de lo que ocurrió ese 9 de febrero de este año con Bukele, y es parte de las razones por las cuales nos preocupan, por supuesto, estas tendencias de caudillos latinoamericanos. Bukele no es el único, Bolsonaro va muy lejos y no tiene límites en el ejercicio del poder. Felizmente existe una Suprema Corte, felizmente existen medios de comunicación, felizmente además Brasil es un estado federal en serio, donde los gobernadores muchas veces tienen, especialmente el gobernador de Sao Paulo, yo diría que casi más poder que el gobierno federal, que el gobierno central. Y esos son los gobernadores que, muchos de ellos incluso del partido de Bolsonaro, que le están frenando los esfuerzos más autoritarios de ese gobernante en Brasil. Bueno, pues digo, Claudia Paz y Paz, que le podemos comentar algo a Darío Rubén Godoy de Jutiapa, Guatemala. Manda este mensaje desde Guatemala, muchos saludos a este país. ¿Qué hacer ante los abusos de poder en gobernantes en turno, los abusos de poder de gobernantes en turno? Claudia, pues sí, el planteamiento de qué hacer, qué tipo de situaciones, qué tipo de respuestas dar. Sí, muchas gracias, Carmen. Ahora le respondo a mi compatriota, a Darío, pero quería complementar un poco la pregunta anterior de Seguro, seguro. ¿qué se gana con estas restricciones de acceso a la información, con estas limitaciones a derechos, entre ellos el derecho de defender derechos humanos y de monitorear la situación? Y coincido plenamente con José Miguel, que se está poniendo límites para que la ciudadanía y los medios no puedan fiscalizar los casos de corrupción que se han denunciado en El Salvador, pero que también se han denunciado, por ejemplo, en Honduras y, por supuesto, en Guatemala o en Nicaragua, por decir algunos países. Pero también confluyen, y pongo de ejemplo mi país, como un momento donde la ciudadanía está preocupada por la pandemia y, por ejemplo, se decreta un estado de excepción, supuestamente no vinculado al COVID, sino en el escenario de la pandemia, supuestamente para detener el crimen organizado y el narcotráfico, pero en una zona donde operan empresas de palma africana y mineras, y la ciudadanía pues está organizada pues para denunciar el despojo de tierras, para denunciar la contaminación del ambiente, de los ríos, y en este caso creo que tendrían tanto el propósito de encubrir el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y el mal uso de los recursos públicos, como también otras situaciones de conflictividad social que
podrían poner en riesgo, por ejemplo, a empresas extractivas o en este caso a la agricultura de la palma y que se quieren ocultar utilizando estados de sitios en este momento que, como digo, no caben. ¿Qué se puede hacer ante una situación de abuso de poder por parte del Estado? Yo creo que lo más importante, y acá coincido con lo que mencionaba José Miguel Vivanco, es que tanto las y los ciudadanos documenten y denuncien estas situaciones de abuso de poder, como los medios de comunicación independientes, que son quienes han documentado, por ejemplo, estos casos de corrupción y los han hecho públicos. Y creo que también utilizar los recursos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos a nuestro alcance. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en El Salvador. Son ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil quienes han denunciado ante un poder judicial que afortunadamente es independiente, que los decretos, más de una docena de decretos del Ejecutivo, estaban violando los derechos humanos y excediendo las facultades del Ejecutivo, porque únicamente la Asamblea puede emitir este tipo de restricciones de derechos. De la misma forma, en Guatemala, por ejemplo, la figura del Procurador de Derechos Humanos ha activado los mecanismos legales para solicitar el amparo de los ciudadanos, de derechos tan disímiles como el acceso a la salud hasta resoluciones autoritarias de los otros poderes del Estado. Así que en esta pandemia de autoritarismo, creo que las voces de las y los ciudadanos son fundamentales para denunciar los abusos, documentar los abusos y poner un freno al ejercicio autoritario del poder. Bueno, desde luego cada país y cada zona de esta región del mundo merece toda nuestra atención. Tratemos, les propongo, Claudia, también de abordar otros casos y otras circunstancias que desde luego en este tiempo pues ha agudizado problemáticas que ya eran preexistentes. Bolivia, por ejemplo, es un país que se encuentra en medio de una circunstancia, desde luego, de salud, como el resto del mundo, muy grave, con indicadores muy delicados en materia de COVID-19, pero venía de una situación que para muchos debe ser calificada como golpista, una circunstancia donde fue trastocado el orden constitucional, se obligó al presidente Evo Morales a salir del poder, como se sabe, y bueno, pues ahora tenemos la gran interrogante de qué tipo de situaciones pueden venir para un país, para un Estado multinacional, que está, bueno, pues apostando por ejercicios electorales que le permitan salir razonablemente del entuerto en el que se encuentra. Y ahí, pues el tema de la democracia contrastado con el autoritarismo, pues es obligado a revisarse. ¿Qué piensas, José Miguel, de este caso en particular? Mira, el caso del gobierno interino en Bolivia la verdad es que es muy preocupante, porque desde el punto de vista de lo que son las libertades públicas, los derechos básicos, todos los días nos sorprenden con alguna decisión, con alguna práctica que francamente vulnera estos compromisos básicos. Te doy algunos ejemplos. Ya se ha tomado casi como rutinaria la práctica de abrir procesos penales o incluso buscar destitución de jueces por parte del actual gobierno, cuando los fallos de los jueces no les simpatiza al gobierno. Más flagrante que eso, desde el punto de vista de lo que es el rompimiento de un principio básico de independencia judicial, difícil, ¿no? Luego, el actual Congreso, el Parlamento, es renuente y lo expresa por todas las vías, a aprobar los ascensos de los coroneles a generales y de los propios generales de brigada, generales de división. Tú sabes que esas tareas, esas funciones normalmente en nuestras constituciones se las asignan al Senado. Los senadores son los que
reciben del Ministerio de Defensa, del Poder Ejecutivo, unas nóminas con nombres, con los antecedentes, el currículum de estos funcionarios, y el Senado tiene la última palabra. Pues bien, en el caso de Bolivia, el jefe del ejército se dio el lujo de ir hasta el Senado y amenazarlos con que los iban a actuar contra ellos, ¿no? Lo cual puso a la presidenta del Senado en una situación muy delicada. Ella, con gran dignidad, le recordó que los senadores eran elegidos popularmente y tenían respaldo popular y tenían esa legitimidad. Y la función, de acuerdo a la Constitución, la tenía exclusivamente el Senado en este tipo de evaluaciones. Bueno, este pulso entre los militares y los senadores sigue adelante. Le han presentado incluso el gobierno actual un requerimiento para una investigación penal contra los senadores de Bolivia por no aprobar estos ascensos. Y finalmente, ya cansados de respetar el juego democrático, los militares decidieron ascenderse por decreto, ellos mismos ignorando al Senado, ¿no? Desde el punto de vista de libertad de expresión, el gobierno actual propuso una legislación y la aprobó por decreto, vía decreto, que perseguía aplicar hasta 10 años de prisión a aquellos que desinformaran en relación con la pandemia. Carmen, tú sabes perfectamente de lo que se trata. Imagínate cualquiera que en cualquiera de nuestros países, por ejemplo, coloque en entredicho, ¿no? Discuta las políticas públicas para afrontar la pandemia. Por ejemplo, diga, mire, creemos que siguiendo el ejemplo de España o de Francia o de Italia, ¿no sería mejor que, por ejemplo, se les obligara a las personas a usar una máscara constantemente cuando están en un lugar público? Bueno, eso podría ser visto por las autoridades como un esfuerzo por desinformar. El mensaje subliminal allí es: la información oficial es la que vale. Y ustedes, sociedad civil, medios de comunicación, opositores políticos, simplemente les queda acatar. Porque si cruzan la raya, se pueden exponer a un proceso nada menos que penal, a la prisión, ¿no? De este tipo de prácticas hay varias en el caso de Bolivia. Y la última, y quizás la más delicada, es que todavía hay un grado de incertidumbre respecto de cuándo se van a hacer las elecciones presidenciales, nada menos, ¿no? Y la señora que actualmente ocupa la presidencia interina, que entre paréntesis está enferma se contagió con el coronavirus y espero que se mejore pronto, lamentablemente ella, cuya misión y función asignada al Congreso era únicamente permitir esta transición y garantizar un calendario para que Bolivia regresara a una vida de normalidad institucional sobre la base de lo que sabemos hacer en América Latina, que es elecciones libres, elecciones sin fraude, elecciones observadas internacionalmente. Bueno, esta señora decidió, a pesar de que cuando asumió el cargo dijo que no lo haría, decidió ella también competir para las elecciones. Y la fecha aún no está clara. Hay consenso del resto de los actores y del Parlamento de cuándo se harían estas elecciones. Pero la posición claramente del gobierno no está todavía plenamente cimentada, entonces hay un grado de incertidumbre. Creo que uno de los gobiernos que se conduce con una práctica también autoritaria es precisamente el caso del gobierno interino boliviano. Claudia Paz y Paz, ¿qué dices? Sí, sí. Justamente como tú mencionabas, yo conozco, por supuesto, más esta región, pero otro ejemplo grave de autoritarismo creo que lo encontramos en Colombia, y es una situación que recientemente se ha destapado sobre interceptaciones
a defensores y defensoras de derechos humanos, creo que incluyendo varios periodistas, pero que nos muestra un patrón que se ha sostenido en el tiempo. Ya había un caso, una denuncia presentada por el CAJAR ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este 9 de junio fue presentada a la Corte justamente por estas interceptaciones, pero a pesar de estas denuncias de defensoras y defensores de derechos humanos, la comunidad de inteligencia de Colombia no transforma sus prácticas y continúa con estas injerencias en la privacidad y ataques hacia defensores y defensoras de derechos humanos, que considero que realizar estas prácticas utilizando recursos del Estado es sumamente grave para una democracia, para el derecho a defender derechos humanos, para el derecho, para la libertad de asociación y la libertad de expresión, por mencionarte otra de las prácticas autoritarias que estamos viviendo en la región de América Latina, que no tiene una directa vinculación con la pandemia, pero que sí significa una grave vulneración de los derechos humanos. Y quisiera, porque nos quedan unos pocos minutos, referirme a otro tema que Ya nos alargaron el plazo, Miguel Claudia. Te quiero decir afecta. que nos están diciendo que Muy bien, podemos ir más lejos porque hay muy bien. varias preguntas. Ahora les cuento más, pero bueno, nos están planteando nuestros amigos organizadores de este conversatorio que podemos alargarnos por lo pronto hasta las 7:45 en el tiempo del Centro de México, que es el referente de horario que tengo aquí. Así que bueno, tenemos más tiempo. Así que adelante, te escuchamos, Claudia. Pues que son decisiones que se han tomado desde Estados Unidos por el presidente Trump desde la Casa Blanca y es como se ha coaccionado desde ahí para que tanto Guatemala, Salvador y Honduras se conviertan en países seguros para recibir a solicitantes de asilo. Esto también fue previo a la pandemia, pero es una gravísima restricción de los derechos humanos porque es prácticamente la obstrucción para el libre ejercicio de una solicitud de asilo. Imaginémonos a un salvadoreño que es trasladado a Guatemala donde no existe una institucionalidad para tramitar esta solicitud y donde los mismos factores de riesgo que existían en este país pueden continuar operando en condiciones, en cero condiciones para garantizar sus mínimos derechos eh, por la pobreza y fragilidad económica de estos estados. Nos manda un mensaje Liliana Ortega a José Miguel Vivanco. Dice Liliana, ¿cómo ven la crisis venezolana en este contexto de COVID-19? ¿Consideran que la pandemia invisibilizará la gravedad de la reducción del espacio cívico democrático y las graves violaciones de los derechos humanos que se producen cada día en Venezuela? Probablemente sí. Es más difícil colocar el tema de Venezuela en la agenda. Sin embargo, Michelle Bachelet acaba de presentar un informe que es devastador sobre la situación interna. Describe torturas de una manera detallada, los mecanismos de tortura del régimen, incluyendo el uso de electricidad en los párpados, en los genitales, eh, eh, golpizas brutales, en fin, muchos detalles en el último informe en el que acaba de entregar hace una semana. El gobierno, aprovechándose de estas circunstancias de distracción global, diría yo, ha inaugurado una nueva práctica autoritaria que es nada menos que la de algo que no hemos visto en América Latina, que es descabezar a los partidos políticos de oposición y nombrar en sus directivas a líderes que son afines al gobierno, manteniendo el emblema y los logos y los postulados y el nombre del partido político, ¿no? Esto, o sea, en otras dictaduras, porque lo que estamos viendo es simplemente la práctica dictatorial de un régimen como el de Maduro, otras dictaduras simplemente proscriben los partidos políticos, ¿no? Acá, en cambio, los mantienen como una fachada y se han apoderado de su dirección,
no creo que vayan a lograr confundir a nadie, especialmente no solo entre los venezolanos, sino también a nivel internacional. La situación realmente de Venezuela es un desastre desde el punto de vista de lo que es la emergencia humanitaria. Nosotros hemos hecho un informe hace poco junto a un grupo de médicos de Johns Hopkins University para evaluar, por ejemplo, el acceso al agua potable en los hospitales públicos. Ocurre que el 20% de los hospitales públicos no tienen acceso al agua potable, lo cual significa que los médicos tienen que traer su agua para lavarse las manos, ¿no? Para poder hacer procedimientos médicos. El 70% restante tiene un acceso intermitente al agua potable, ¿no? Las condiciones realmente son, desde el punto de vista humanitario, yo diría catastróficas. Y desde el punto de vista de lo que es la concentración de poder, los abusos de poder. Michelle Bachelet hablaba en este último informe de la total falta de independencia judicial. Creo que habrá que sostener la presión internacional sobre el caso de Venezuela y seguir presionando a ese régimen para que ojalá en un plazo relativamente razonable se produzca una transición democrática y que permita restaurar las libertades públicas en el caso de Venezuela. Pero en todo esto, en un ambiente de pandemia, donde las cifras que ofrece el régimen son risibles. O sea, las cifras, los médicos de Johns Hopkins nos decían, mira, no es creíble, dadas las condiciones del país, que afirmen que tienen un puñado de muertos y unos cuantos contagiados, ¿no? Esas cifras reflejan que hay un deliberado encubrimiento por parte del gobierno respecto de aquellos que están contagiándose o que están muriendo, producto del virus, y que en otras partes del país no tienen ni siquiera la capacidad para levantar esa información. O sea, es una combinación de dos razones, y lamentablemente esto se da en un contexto donde cada gobierno, cada país vela por su propia población, y en eso tiene razón Liliana Ortega en su pregunta, distrae lamentablemente la atención respecto del caso venezolano, que es un caso muy dramático. Bueno, pues un caso tremendo, es una crisis sobre varias crisis. Estamos también con la interrogante abierta, Claudia, de lo que pueda venir. Ni más ni menos acabamos de ver que le pone $5 millones de recompensa el gobierno de Donald Trump a quien ayude a capturar a Nicolás Maduro. Venimos también de acusaciones desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Maduro y en contra de todo su equipo más cercano. Así que, bueno, hay también interrogantes importantes al tipo de cosas que podrían ocurrir. El despliegue de fuerzas norteamericanas en el entorno venezolano, pues también deja preguntas abiertas sobre qué tipo de desenlace puede haber en Venezuela. Obvio, deseamos para Venezuela una restauración del orden democrático esencial, pero bueno, hay demasiadas acechanzas para Venezuela, para sus habitantes, para todo lo que significa la vida de un país que está atravesando una crisis múltiple desde hace ya demasiado tiempo. Sí, por supuesto que me uno a los deseos que recién expresabas de que la democracia regrese a Venezuela. Por supuesto que la vía armada o la vía militar es algo que como organizaciones de derechos humanos definitivamente condenamos. Pues sí, creo que por todas las otras vías posibles es necesario acompañar para que se restablezca la democracia en Venezuela, especialmente porque esta grave situación que mencionaba José Miguel ha provocado el desplazamiento de más de 4 millones de venezolanos por varios países de América y del mundo. Y tenemos que pensar en qué condiciones se encuentran esos venezolanos, quizás que no han tenido acceso a mecanismos que regularicen su situación, lo cual les dificulta en condiciones normales el acceso
a la salud, el acceso al trabajo, la libertad de locomoción y en qué situaciones se encuentran ahora durante la emergencia de la pandemia, cuando las economías se han cerrado, cuando es muchísimo más difícil el trabajo informal y cuando es muy probable que por su situación de migrantes irregulares, si no han logrado obtener la condición de asilo, pues aunque tengan la enfermedad, no pueden tener acceso a los servicios de salud. Entonces, la crisis de Venezuela es, por supuesto, una crisis respecto a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Venezuela, pero también el autoritarismo en este país, como en otros países de América Latina, ha provocado el desplazamiento masivo de sus ciudadanos y ciudadanas buscando condiciones de supervivencia en los países vecinos. Bueno, estamos en la parte final de este conversatorio que les aprecio muchísimo hayamos sostenido esta tarde-noche. Y bueno, desde luego les pregunto también sobre el caso mexicano. Es un caso, bueno, además de que pues estoy en este país, es mi país y quisiera también incorporar el tema a este análisis. Es un país, el nuestro, que está atravesando por un momento importante, sin duda, en términos políticos, democráticos y sociales. Ha llegado un gobierno con una gran legitimidad, con una elección muy fuerte, pero con grandes desafíos y también las interrogantes acerca de por dónde puede conducirse a una nación en donde tiene una figura presidencial muy dominante, una figura presidencial que marca el ejercicio político, desde luego, del país y la agenda nacional en buena medida, pues con herramientas sui generis. Hablemos, por ejemplo, de una conferencia matutina en donde el presidente de la República se expone a la prensa nacional a preguntar y responder de los temas diversos que hay, por un lado. Por otro lado, un momento como el que estamos apenas avisorando, que es un posible maxiproceso. Hay para México una posibilidad de esta naturaleza. Así que en un país que ha vivido décadas de autoritarismo y de un solo partido y que ha vivido estas alternancias políticas y que está en su aspiración de constituirse como un país democrático, bueno, cruzan por aquí muchos temas. Me gustaría conocer sus reflexiones acerca del caso mexicano, José Miguel. Mira, la situación en México es muy particular, porque a diferencia de Bukele, que ha instaurado medidas draconianas y que ha hecho del tema del coronavirus el tema central de su gobierno para acumular poder, en fin. En el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que le ha costado hasta el día de hoy entender y asumir la gravedad que tiene este virus. Y ha sido muy renuente hasta el último minuto. Lo que hacía era no solo participar en reuniones públicas y darse la mano y abrazar a la gente y convocar a estas manifestaciones, sino también promover que las familias fueran a disfrutar de una comida fuera de la casa, en un restaurante, en un lugar público, en fin. Yo creo que nunca lo he visto con la máscara, salvo cuando estaba en el avión camino a Washington. Ahí sí que llevaba la máscara, me imagino porque la línea aérea, por razones de sanitarias, lo exigía. Pero él creo que no le ha tomado hasta ahora el peso al problema. Y está frecuentemente en una tensión constante con los medios de comunicación, a los que califica, es uno de los presidentes que los califica o los trata de desprestigiar como noticias falsas, como entidades de propaganda. En esto ha habido una experiencia muy lamentable de Notimex, ¿no? La agencia estatal que aparentemente ha estado detrás de un esfuerzo por estigmatizar a periodistas independientes de gran prestigio nacional, a medios de comunicación, y una de ellas la tengo al frente,
en este instante, que es Carmen Aristegui, lamentablemente, una vez más, no es la primera vez que es objeto de algún tipo de operaciones dirigidas a, a, a dañar su bien y consolidada reputación como periodista independiente de alta calidad. Mira, la verdad es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno no lo puede acusar de tener una agenda draconiana en relación con la pandemia. Uno puede decir que no lo ha tomado en serio, que ha delegado todo esto en el subsecretario de Salud, que es el que frecuentemente informa al respecto, a veces con gran controversia respecto de las medidas que se están tomando. Hay otros aspectos que me preocupan de Andrés Manuel López Obrador, que es la franca y creciente militarización, ¿no? El rol que se le asigna constantemente, cada vez más preponderante al ejército, su actitud suplicante, diría yo, casi indigna frente a Trump. El viaje a Washington fue realmente lamentable desde el punto de vista de lo que son los intereses de México ante Trump, y terminó haciéndole una parte de la campaña política a Trump, diciendo de que Trump era un gobernante que había tratado siempre con gran respeto a nuestros paisanos, ¿no? Aludiendo a los mexicanos, cosa que es completamente falsa. Y creo que además, lamentablemente, Andrés Manuel López Obrador, en materia de derechos humanos, en lo que tiene que ver con el récord de derechos humanos, que es deplorable, el récord de derechos humanos, no solo de Andrés Manuel López Obrador, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, a partir del 2006 a la fecha, las cifras de desapariciones de personas por sobre 73.000 casos, creo que lo demuestran. Hay algo, Carmen, y con esto termino, donde el gobierno actual sí ha mostrado un compromiso serio, que es los esfuerzos que está haciendo el subsecretario de Gobernación Encina junto a Carla Quintana, la doctora Carla Quintana, por establecer un banco de datos de los miles y miles de personas desaparecidas en México. Uno quisiera que el mismo esfuerzo serio que se está haciendo en ese ámbito también se hiciera en materia de justicia. No es posible que hayan desaparecido 73.000 personas en México y no haya responsables, no haya personas condenadas. ¿Tú sabes cuántas sentencias tiene México por desapariciones? 25. 25 sentencias por desapariciones frente a un universo de 73.000 personas desaparecidas. Vaya dato tremendo, José Miguel, que ilustra precisamente esta parte tan dramática de la circunstancia en México. Claudia, bueno, entramos en la parte final, pero desde luego tendrás algún punto de vista y análisis sobre México. Tú has vivido en carne propia, de forma muy directa, muy valiosa, muy importante, la tarea de coadyuvar y de ayudar de manera muy directa en el caso Ayotzinapa, este caso de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de una escuela normal rural. Y bueno, pues Claudia, vamos cerrando con tu reflexión sobre el caso mexicano. Sí, muy brevemente porque apenas queda menos de un minuto. Creo que coincido con mucho de lo que señala José Miguel. Creo que México es sumamente complejo porque tenemos entidades municipales, entidades estatales y el poder federal. Y creo que sin duda sí ha habido excesos, sobre todo en disposiciones a nivel estatal. Han habido detenciones injustificadas, ha muerto, como decía al principio de mi intervención, personas que están bajo custodia policial por haber violado las normas de cuarentena o han sido golpeadas, o incluso algunos casos más graves. Pero quisiera señalar que dos elementos que nos preocupan de sobremanera. Uno es que en el marco de la pandemia hemos visto un incremento en los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, entre ellos periodistas, que estos casos, en lugar de esclarecerse, continúan en la impunidad, lo que hace que no existan medidas que prevengan
a futuros perpetradores de que continúe atacando y limitando el derecho a defender derechos humanos, el derecho también a informar. Y algo muy breve, porque creo que ya estamos en la mera recta final, cómo estas medidas de austeridad que ha tomado el gobierno federal, en lugar de proteger los derechos humanos, han debilitado mecanismos mecanismo de protección de personas defensoras o las casas de la mujer indígena, que estaban justamente vinculados a la garantía de protección de derechos humanos o a garantizar el acceso a las mujeres a servicios que de otra forma no los tendrían, son los primeros que se van cerrando. Es decir, la austeridad que está siendo decretada desde el Ejecutivo, hacia dónde se dirige y a qué instituciones es a las que está afectando en una mayor proporción. Y por supuesto decir que reconozco el enorme esfuerzo que se está haciendo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación y desde la Comisión Nacional de Búsqueda, es un esfuerzo serio por afrontar un problema que para mí es el problema más grave de México, el problema de los desaparecidos. Sin duda, pues Claudia, Paz y Paz, José Miguel Vivanco, a los dos gracias por estar en este conversatorio que, bueno, se nos fue rapidísimo, no alcanzamos a abordar otros países, otras realidades, hay cada país, cada circunstancia merece toda nuestra atención, por supuesto, pero bueno, lamentablemente no alcanzamos a abordar otros países y otras situaciones que en otros momentos podremos hacer si nos vuelve a invitar el Faro a un foro como este y a este conversatorio. Gracias a los colegas periodistas del Faro que han organizado este encuentro, forocap.elfaro.net y forocap virtual. Bueno, pues José Miguel, un abrazo, gracias por esta charla, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Claudia, Paz y Paz, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Carmen, José Miguel, un gusto compartir con ustedes y nuestro igualmente agradecimiento al Faro por permitirnos este espacio. Pues, gracias. Puso aquí un micrófono adicional que no estaba previsto, pero bueno, entró aquí al aire en pocas palabras. Bueno, pues José Miguel, Claudia, a los dos muchísimas gracias, al público que siguió esta señal en las diferentes plataformas, a los colegas del Faro, les mandamos pues un abrazo solidario. Sabemos el tiempo difícil que les está tocando vivir, igual a los periodistas que están en diferentes circunstancias complejas en toda la región, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues habrá oportunidad de seguir conversando y hablando. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a Natalia Algarín, que nos ha permitido también participar de esta organización y a todos los que han hecho posible esta conversación con ustedes. Un abrazo, buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima. Muy buenas noches.